Buenas tardes, compañeros, compañeras, economista Rodolfo Cano. Mi nombre es María Maldonado y les hablaré sobre las temáticas que se me han asignado, los cuales son los puertos y sus instalaciones, medios para manejo de mercancías en puertos y el transporte fluvial. Los puertos marítimos, según investigaciones de Costa en el 2006 y de Burao Veritas en el 2011, se establece como una superficie de la costa, ya sea construida o natural, cuya función principal es el refugio de los buques y la realización de las tareas de carga, descarga y manipulación de mercancías. Sin embargo, este concepto se ha ampliado, puesto que también ofrece servicios de aduana, de control de pasajeros, de transbordo, manipulación de mercancías, servicio a los buques, etc. Todo esto gracias a un proceso, los cuales se han denominado en generaciones. Por ejemplo, en la primera generación, los puertos apenas se dedicaban a la carga en general. En la segunda generación, que fue entre los años 60 y los 80, también se empezó a explorar los graneles, tanto líquidos como secos. En la tercera generación, que es desde los 80 hasta nuestros días, aparece el contenedor. En esto, el puerto pone su punto de mira en el comercio como centro de transporte multimodal y plataforma logística. Me permití agregar información de Díez, Muñoz y Marín del año 2015, en los cuales establecen dos generaciones más. La cuarta generación, en las cuales los puertos se conocen como redes, y la característica principal son la internacionalización y la diversificación de sus actividades, mientras que en la quinta generación nace la tendencia de la logística colaborativa, en donde el puerto se convierte en un espacio para las relaciones entre operadores. Estos típicamente tienen que tener una infraestructura de acceso marítimo, el cual refiere a los canales y ayuda para navegación en el agua, y son los que se denominan obras exteriores o de abrigo. Una infraestructura portuaria, que son las denominadas muelles, y se denominan obras interiores de atraque y de acceso. Terminales, que son los muelles, el equipamiento de estos y los edificios que tengan, y son las denominadas obras e instalaciones complementarias, y el acceso terrestre y otras instalaciones, el cual refiere a las carreteras que permitan la conexión con medios de transporte. La calidad de la zona de servicio se define como la zona de flotación de los puertos, y de esta dependerá el tráfico al que se destine. Por ejemplo, existen zona A y zona 1 y zona 2. En la zona 1 se refiere a las aguas que se encuentran dentro del puerto, estableciendo como límite de testeros de la bocana de acceso, mientras que las aguas fuera de la bocana, que sirven como canal de acceso o zona de fondeo, son las denominadas zona 2. En la presente ilustración se presenta algunos de los medios para manejo de mercancías en los puertos, el cual engloba el conjunto de maniobras y equipos necesarios para el traslado de la mercancía desde el muelle hasta su entrada en la bodega del barco, la carga o viceversa, y el transbordo de la carga del buque a tierra, descarga. Referente al transporte fluvial, García, en su investigación del año 2014, lo define como el recorrido por ríos, por los cuales navegan numerosos tipos de embarcaciones que conectan los centros de producción con los puertos. Los aspectos a considerar para el desarrollo del transporte fluvial se referencian la existencia de las zonas industriales desarrolladas a lo largo del río, de un puerto importante en la desembocadura, de costos competitivos de la tonelada por kilómetro, puesto que tiene más capacidad en volúmenes y adecuadas conexiones con las modalidades terrestres. A nivel internacional, son muchos ríos los que permiten el transporte de mercancías al interior de los países y además conectan a estos con otras naciones o con importantes puertos marítimos. Presentaré algunos de ellos. Por ejemplo, en la Unión Europea se encuentran los ríos Rin y Danubio. En Rusia se encuentra el río Volga. En América del Norte se encuentran los grandes lagos de la región como el Mississippi y el Hudson. En Sudamérica se destaca el río Amazonas y el afluente del río Negro, además del sistema de ríos de Paraguay y Paraná. En África, los ríos que permiten su navegación son el Nilo, el Congo y el Níger. Por su parte, en Asia, los navegables son el Yangtze, Indo, Ganges, Irrawaddy, Mae y Nam, Tigris y Éufrates.
En Oceanía se pueden mencionar unos cuantos kilómetros de los ríos Murray, Darling y Fly, ubicados en Australia. En conclusión, el transporte marítimo es el sector que evoluciona constantemente en busca de la especialización, de tal manera que la infraestructura, equipamiento y demás variables dependen del tipo de carga hacia la cual se visiona recibir. Los elementos mencionados anteriormente deben conllevar a la reducción de tiempo de procesos y es la palabra o factor que genera incremento de costos, tiempo y operativa portuaria. Pero la evolución dependerá de la capacitación del personal en cada actividad portuaria a desarrollar, puesto que la eficiencia en el sistema portuario, en suma con la tecnología y en los sistemas de información que use, son los factores claves para cumplir con los principios básicos de transporte, al mínimo coste y en el menor plazo de tiempo posible. El transporte fluvial, por su parte, depende de la promoción que se dé al del transporte terrestre y es la mejor opción para la transportación de mercadería peligrosa.